Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos a su programa Palabra y Acción. Le damos gracias a Dios, la gloria a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este tiempo de compartir su palabra. Amén. Y agradecemos profundamente a nuestros pastores la oportunidad y la confianza que nos dan de estar aquí. Amén. Transmitiendo más que nada la palabra del Señor allá donde usted está, en el país donde usted se encuentre. Le deseamos que tenga feliz inicio de semana. Amén. Que Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca, y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra traiga bendición a su vida espiritual. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar, amén, el programa. Y Dios seguía poniendo esto en mi corazón. Amén. Yo quise como que cambiar y seguir con otros temas, pero Dios me volvía a este tema. Así que el tema de hoy se llama El tiempo de la canción ha llegado ya. Amén. Para que usted lo apunte ahí si usted le gusta anotar. Vamos a empezar entonces, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Ahí donde usted está, ponga su mano en su corazón para que el Señor toque su corazón y toque sus pensamientos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Dios, que tú nos permites compartir de tu palabra. Señor, yo vengo orando y poniendo esta palabra, Señor, en tus manos, Padre Santo, para que tú te glorifiques, Padre, declarando que esta palabra va a traer, Señor, alegría, esta palabra va a traer gozo, esta palabra va a traer liberación, Señor. Oro por aquellas personas, Padre, que tú puedas obrar un milagro profundo en su interior, en sus corazones, Señor amado. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre, y declaramos que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que dará frutos, Señor, al 100 por 1 en los corazones. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con este tema, amén. El tiempo de la canción ha llegado ya, amén. Y vamos a seguir con este tema, pero yo quiero contarte una historia que viene aquí en la palabra del Señor para que podamos conectarnos, amén, a esta palabra que Dios ponía en mi corazón. Pero, ¿qué significa o qué quiere decir el tiempo de la canción ha llegado ya? Significa como que es el tiempo de la renovación espiritual y de la alegría en la vida del creyente. En otra versión podríamos decirlo que se describe un momento de alegría, un momento de celebración, un momento de renovación, o puede referirse a un momento en que las cosas están comenzando a mejorar, o aún momentos de esperanza, de fe y de optimismo. Es lo que quiere decir el significado del tiempo de la canción ha llegado ya. Y vamos ahí a 2 de Crónicas 20. Vamos a contar una historia y usted ahí vamos a empezar a describirla para que usted pueda entender un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice 2 de Crónicas 20, dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, hablando de Josafat. Estos enemigos venían en contra del pueblo de Dios. En ese entonces, en esa época, el rey era Josafat. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que él tuvo temor, él tuvo miedo. Pues imagina, vinieron a contarle una gran historia, viene una gran multitud en contra de ustedes, amén, y venían para destruirlos, amén. Y dice la palabra de Dios, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Me encanta este texto porque el rey supo a dónde acudir. El rey supo a dónde dirigirse, a dónde ir. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que él fue a consultar a Jehová. Llegó el temor en su corazón. Yo creo que en todas personas, ser humano, en algún momento de nuestra vida entra ese temor, ese miedo por los acontecimientos, ese miedo a las situaciones, ese miedo a los problemas, ¿verdad? Entra temor al corazón como seres humanos porque somos de carne y hueso.
Me encanta este personaje de la Biblia porque dice la palabra que él acudió a consultar a Jehová. O sea, que él reconoció que necesitaba de Dios para esta guerra que venía a su vida, para esta crisis que venía a su vida, a su entorno. Amén. Y yo creo que tú y yo necesitamos primeramente, número uno, reconocer que necesitamos a Dios. En toda circunstancia de nuestra vida, a lo que enfrentemos, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Josafat tuvo ese temor confrontando por la mayor crisis de su vida. O sea, era una crisis que venía a su vida que tenía él que confrontar. Amén, pero me encanta porque él fue a buscar, a consultar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que él fue y reunió a todos los creyentes, a todo el pueblo para orar y para ayunar. O sea, él delante de Dios confesó su impotencia, confesó que él no podía hacerlo nada en sus fuerzas humanas, sino que necesitaba de Dios. Amén. Tú y yo necesitamos, el ser humano necesita reconocer que necesitamos de Dios. Amén. El ser humano, lastimosamente, ponemos la confianza en los recursos humanos. Ponemos la confianza, amén, en las fuerzas o en las posesiones materiales o en nuestra propia sabiduría humana. Y muchas de las veces hasta le ponemos aún el sazón, el orgullo. Muchas de las veces no reconocemos por orgullo que necesitamos de Dios. Muchas veces por orgullo no vamos y buscamos y consultamos la sabiduría de Dios, sino que empezamos a confiar en nuestra propia sabiduría humana, sabiendo o no sabiendo que hay un Dios grande en los cielos, que Él puede venir a ayudarnos. Amén. El ser humano pone su confianza, y te lo voy a volver a repetir, pone su recurso, su confianza, su seguridad en las posesiones de este mundo y aún en el orgullo. Amén. Pero tú y yo necesitamos en esta mañana que ante toda crisis, situación, problema, dificultad, necesitamos la ayuda de Dios. La palabra de Dios nos pone ejemplo de hombres y mujeres que acudieron a Dios para su ayuda. Reconocieron su impotencia, reconocieron que no estaba en sus manos resolver cualquier asunto. Reconocieron que necesitaban el poder y la intervención divina del cielo. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, entrando ya él en ese ayuno, en esa oración, dice la palabra de Dios que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, recordando, amén, la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. O sea, él fue y acudió a los atrios, al altar, donde tú y yo tenemos que ir a recurrir, a consultar a Dios. Dice la palabra de Dios, y diciendo él, dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Amén. Se puede intensificar la búsqueda del Señor. Es necesario y es menester que tú y yo, si tú buscas a Dios, ok, está bien, pero es necesario que hay ocasiones que necesitamos intensificar, o sea, y poner esa intensidad, para que usted me entienda, poner esa intensidad en la búsqueda de Dios, poner ese fuego, esa hambre por buscar más del Señor. Eso fue lo que hizo este rey. Fue y buscó a Dios con más intensidad. Fue y buscó a Dios porque sabía lo que venía. No era nada fácil a su vida. No era nada fácil porque él era el rey. Era el que estaba enfrente de la guerra. Él es el que estaba enfrente del pueblo de Israel. Entonces él sabía que lo que venía no iba a ser nada fácil. Por eso él buscar con más intensidad al Señor. En ayuno y oración, dice la palabra de Dios. Entonces dice así: Josafat basó su oración y su confianza en Dios.
de maneras diferentes, fíjate, y principios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder sobre todas las personas y sobre todas las circunstancias. Y yo te quiero venir a hablar en este día que no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad sobre todas las personas y sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Dios tiene ese poder. Por eso tú y yo, y la palabra de Dios nos invita a no tener miedo, a no temer, porque Dios tiene el control de toda circunstancia. Y esto lo sabía este rey. Entonces dice así. Dice, el pueblo de Dios no tiene fuerza sin Dios. Las promesas de Dios son un seguro fundamento de nuestra fe. Son un seguro fundamento de nuestra fe. Cuando Josafat vino con Dios y le estaba diciendo, ¿verdad?, las promesas que le hizo Abraham, su amigo, estaba diciéndole, ¿no eres tú el Dios grande y poderoso? Le estaba recordando, pero más estaba recordándose a él mismo el poder de Dios, las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel, para poderlo librar de sus enemigos. Amén. Número 2, nosotros necesitamos suplicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Número 1, reconocer que necesitamos de Dios. Número 2, suplicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos suplicar que su presencia vaya con nosotros en todo momento, en toda situación, en toda crisis, en todo lo que acontezca en nuestra vida, aún en nuestra vida cotidiana, el trabajo, las cosas que tú haces durante el día en tu hogar. Necesitamos suplicarle a Dios que su presencia venga con nosotros, pero suplicársela de todo nuestro corazón. Cuando tú empiezas a buscar a Dios con más intensidad, el mismo Espíritu que habita dentro de nosotros nos hace suplicar más su presencia en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, que cuando tú empiezas a suplicar la presencia de Dios en todo, en tu vida diaria, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, déjame decirte que se activa el poder de Dios en nuestras vidas. Se activa la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo que provoca esto? Provoca que hay liberación. Provoca que hay victoria en nuestras vidas. Provoca que le vemos un canto de victoria, un canto, una canción de victoria a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la misma presencia del Dios Todopoderoso, del Dios que hizo el cielo y la tierra, del Dios eterno, está con nosotros. Esto lo supo este rey. Y fíjate lo que dice más adelante. Estoy en Crónicas 20. Vamos a leer el 11. Dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Josafat estaba hablando con Dios, como quien habla con un amigo. Estaba hablando, tenía esa relación, esa comunión con Dios. Josafat le estaba recordando a Dios las promesas que él había hecho a su pueblo Israel, a Abraham. El enemigo muchas veces va a venir a querer robarte las promesas de Dios. Él estaba hablando, estos enemigos vienen a darnos el pago, a arrojarnos de la posesión, de la herencia que tú nos has dado. Muchas veces, y déjame decirte que hay un enemigo de nuestras almas, que es el mismo diablo, que Cristo lo reprenda. Dice la palabra de Dios que Josafat viene y le habla a Dios diciéndole, estos quieren venir a quitarnos la heredad, la herencia, las promesas. Dios te ha dado promesas. Yo sé que Dios te ha dado promesas a tu vida. Y si tú no las sabes, tú las puedes encontrar en la palabra de Dios. Ahí hay promesas de fe, de esperanza para nuestras vidas. Este rey vino y le estaba diciéndole a Dios lo que los enemigos sabían lo que estaba haciendo. La palabra de Dios dice que hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay promesas que todavía no están por cumplirse. Hay promesas que Dios las quiere y anhela cumplir en nuestras vidas.
Hay promesas de Dios para nosotros. Tú tienes que saber que hay promesas de Dios para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Hay promesas de Dios para tu vida espiritual. Hay promesas de Dios y no hay diablo que pueda arrebatar esas promesas. Tú y yo no tenemos que permitir que el diablo venga a arrojarnos, a quitarnos de lo que Dios ya nos ha dado. ¿Sabes que el enemigo celebra cuando hay personas que se alejan de la herencia de Dios, que se alejan de las promesas del Señor? Él hace fiesta porque dice, ya lo vencí. Él se ha olvidado de las promesas de Dios. No, tú tienes que saber que hay promesas del Señor. Hay promesas para vida eterna. Hay promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y luego dice así, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El rey reconoció que en ese momento él no sabía qué hacer. Él no sabía qué hacer en esa situación. Pero lo que sí supo es ir a la presencia de Dios. Ir a esos atrios, a suplicarle a Dios su intervención. Pero él reconoció delante de Dios su humildad. Reconoció que él no podía hacer nada, que en sus fuerzas no estaba el poder para librarlos de estos enemigos que venían a destruirlos. Hay enemigos que quieren destruir tu hogar. Quieren destruir tu alma, quieren destruir tu vida. Pero hay un Cristo que quiere salvarte. Hay un Cristo que quiere darte una vida mejor. Hay un Cristo que quiere tocar tu corazón para que entiendas que Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Y solamente por Cristo podemos cantar nuestra victoria en nuestras vidas. Número 3. Examínate. Hay algo que me gusta mucho en el Salmo, que el salmista decía, en el Salmo 139, 23, 24, ahí anótelo usted, donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración no cualquiera se la pide a Dios, no cualquiera se la hace a Dios, porque usted y yo conocemos nuestra condición delante de Dios, porque delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Dios nos conoce tal y como somos. No todos tienen esta valentía de decirle, Señor, examíname, Señor, pruébame, y si hay en mi camino de perversidad, Señor, arranca lo que no te agrada, quita lo que no te agrada. No sé si tú te has preguntado en algún momento, ¿por qué tanta derrota en tu vida? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta derrota, pobreza, miseria? ¿Por qué tanta escasez? Yo no sé si tú te has preguntado eso en tu vida, pero algo que Dios nos invita a examinarnos a nosotros primero. Examinar qué es lo que está deteniendo la bendición de Dios, qué es lo que está deteniendo la victoria que Cristo ya compró en la cruz del Calvario, qué es lo que está deteniendo aún nuestro crecimiento espiritual, qué es lo que está deteniendo el progreso, la bendición en nuestro hogar. ¿Qué es lo que está deteniendo? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tanta esterilidad? ¿Por qué tantos problemas? Yo no sé, amigo o amiga que tú me estás viendo a través de estos medios. Yo te invito que no permanezcas en esa miseria, que no permanezca en esa situación en la que tú te encuentras, enfermedad tras enfermedad. No lo permitas. Déjame decirte que hay un Dios. Cristo compró en la cruz del Calvario nuestra bendición. A través de la cruz Dios compró la sanidad. A través de la cruz Dios compró nuestra liberación. Pero antes de poder cantar nuestra victoria, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? Si todavía
hay odio, si todavía hay resentimiento, si todavía hay dolor, si todavía hay amargura en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está deteniendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Necesitamos examinarnos, y qué lindo es reconocer, como lo hizo este rey, su debilidad, sabiendo que él no podía contra ese gran ejército, contra esa gran multitud. Él vino y reconoció: Señor, yo no sé qué hacer en esta situación. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos si hay ídolos en nuestro corazón. Y no me refiero únicamente a los ídolos de yeso, de piedra, sino los ídolos que hay en nuestro corazón que están deteniendo la bendición en tu hogar, que está deteniendo la bendición en tu matrimonio, que está deteniendo la liberación de tus hijos, está deteniendo la liberación, la sanidad, la restauración para tu vida. ¿Qué es lo que está deteniendo todo eso? Porque Cristo, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, Él también tuvo un canto de alabanza, de adoración. Dice la palabra que al tercer día Él resucitó con poder y gloria, que cuando Él resucitó, ángeles del cielo estaban de fiesta. Nosotros fuimos resucitados en Cristo, dándonos una nueva vida. Por eso es necesario que tú conozcas la palabra y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está deteniendo la bendición? ¿Qué es lo que está deteniendo nuestra victoria? Y dice así, dice: vino el Espíritu Santo sobre Asaf. Y fíjate las palabras que él dijo. Vino el Espíritu de Jehová sobre Asaf, dice, en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Escucha esto: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Fíjate lo que dice: delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Pero aquí lo que Dios está diciendo: hey, no temas, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Y dígame usted, ¿qué guerra ha perdido Dios? Pero usted está dispuesto a entregarle esa guerra, esa batalla, esa lucha a Cristo. Usted está dispuesto a entregarle esa batalla interna de su corazón al Señor, con la que usted lidia día con día, porque eso que usted tiene en su corazón no le está dejando cantar su victoria. Eso que usted tiene en su corazón, llámese amargura, falta de perdón, odio, resentimiento, pecados ocultos, anatemas, eso está deteniendo que usted cante la victoria del Señor. Cuando Dios aquí nos está diciendo: hey, no es tuya la guerra, es mía, déjame pelear yo por ti. Y fíjate lo que pasó aquí: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí la fuerza y el poder de la fe se demuestran al alabar a Dios con canciones a pesar de la batalla. Cuando Dios trajo la victoria a ellos, ellos empezaron a entonar una canción, y eso va más adelante, yo te lo voy a decir. Antes de que ellos empezaran la guerra, ellos fueron a Dios, a Jehová, pero ellos empezaron a entonar canciones de alabanza. Todavía no empezaba la guerra. Pero ellos entonaron esa canción, esa alabanza, esa adoración al Señor. Y fíjate lo que pasó aquí. Dice: y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Core, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Yo no sé qué provoca esto en tu corazón, pero cuando yo leo la palabra de Dios y leo que a través de la alabanza y de la adoración, Dios destruye a nuestros enemigos. A través de la alabanza
y de la adoración, Dios empieza a destruir lo que está dentro de nosotros, porque si tú no lo sacas, eso que te está dominando te va a destruir a ti. Tú lo sabes, tú sabes qué es. Tú sabes qué es. Pero si tú no lo sacas de tu corazón, eso te va a destruir. Cuando hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Cuando tú elevas un tiempo de alabanza, déjame decirte que el tiempo de la canción ha llegado ya. Ha llegado ya, pero solo tienes que escudriñar tu corazón, reconocer que necesitas a Cristo, suplicar su presencia en tu vida. Dice la palabra de Dios, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecós, dice, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice así: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Eso fue su canto. Yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada, tenía como 3 o 4 meses de embarazo. De repente llegó una enfermedad a mi cuerpo. Me dio una trombosis. Eso quiere decir que me dio un coágulo de sangre en uno de mis pies. El dolor era intenso, súper intenso. No me podían dar algo más fuerte como la morfina o cosas así, más fuertes por cuestión de mi embarazo. Únicamente me dieron un medicamento que me tenía que inyectar todos los días, día y noche. Este medicamento no me hacía efecto alguno. Como yo estaba tan débil y el dolor era intenso que me dormía, no sé si me desmayaba, me despertaba, no sabía. El dolor era tan fuerte que no sabía nada de mí. Pero yo recuerdo que los momentos que yo estaba consciente en mi casa, porque en ese entonces estaba lo del COVID y los doctores no querían más gente en los hospitales. Así que el tratamiento fue en mi casa. Recuerdo esa ocasión que pasaron 1 mes, 2 meses, la pierna no mejoraba. Mi pierna se puso súper hinchada, morada, amarilla, de 1000 colores. Esa pierna, si yo trataba de apoyarla en el piso, esa pierna parecía que se me deshacía. No podía, no tenía ni fuerza. Era algo muy fuerte, muy doloroso. Esos fueron como 2, 3 meses de dolor intenso. Te estoy hablando de un dolor intenso. Mis oraciones eran alabanza a Dios. Ya no había palabras, únicamente llanto, quebranto y una alabanza a Dios. Ponía yo las alabanzas, yo empezaba a entonar alabanzas a Dios. Empezaba a adorar a Dios. Ahí en mi cama, porque no me podía levantar. La pierna no dejaba de estar hinchada. O sea, no había ninguna mejoría. El medicamento parecía que no hacía ningún efecto. Yo alababa a Dios. Alababa a Dios. Y déjame decirte que cuando tú elevas una oración de corazón a Dios, en los momentos difíciles, Dios te escucha y envía salvación. Y te voy a decir, hubo una mañana donde despierto, pongo mis alabanzas en el celular y de repente me entra una llamada de mi pastora y me dice: ¿cómo estás? Le digo: pues esto no veo que mejore. Me dijo: vamos a orar, pon tu mano ahí en tu pie. Y yo puse mi mano en mi pie. Ella empieza a orar, empieza a orar. Empieza a declarar la palabra de sanidad, la palabra de poder. Y de repente yo estoy acostada y voy sintiendo como que algo me levanta de la cama. Como si alguien me estirara de la mano y me levantara. En ese momento yo me levanto y yo no supe ni cómo me levanté. Empiezo a levantarme de la cama porque yo tenía muchos días de no levantarme por ese dolor que te digo. Yo sentí una fuerza sobrenatural de Dios donde mi pastor estaba orando y yo sentí como que algo me levantó de esa cama. Y yo empecé a alabar a Dios, a saltar, a brincar, a alabar su poder y su grandeza, porque en ese momento yo sentí que algo soltó mi pierna.
Yo sentí en ese momento que algo liberó mi pierna, porque yo sentí una opresión fuertísima, porque la sangre no circula, la sangre no estaba circulando. Por eso mi pierna estaba súper hinchada y se estaba poniendo de color morada. Bueno, más bien estaba de ese color. Estaba hinchada desde la punta del pie gordito hasta arriba. Entonces, porque la sangre no estaba circulando, yo empecé a adorar a Dios. Pareciera como si el Espíritu Santo me hubiera levantado de la cama. Levántate. Y empecé a saltar, empecé a adorar, empecé a levantar mis manos. Yo recuerdo que en ese momento empecé una risa, un gozo que entró a mi corazón que no podía detenerlo. No podía detenerlo. En ese momento el medicamento al día siguiente empezó a funcionar. La pierna empezó a ponerse mucho mejor. Esos colores que me aparecían en la pierna se fueron desapareciendo. La sangre empezó a circular. Pero déjame decirte que Dios hizo un milagro aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación. Cuando tú te levantas a adorar, ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria, ahí está tu restauración. En ese momento, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo me la pasé. Había un gozo, una risa que no podía detener, porque en todo esos tiempos, 3 meses que me pasé en la cama, era un dolor intenso. Y Dios cambió ese llanto, ese lamento en alegría. Dios cambió ese dolor en sanidad. Y lo que Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Solamente tú necesitas reconocer que necesitas de Dios. Tú necesitas suplicar que su presencia esté en tu hogar, esté en tu vida. Tú necesitas examinar tu corazón si no hay algo que está deteniendo la victoria, la sanidad y la bendición que Dios tiene para tu vida. Y punto número 4, para ir terminando: creer a Dios, a su palabra y a sus promesas. Josafat estaba diciéndoles al pueblo, moradores de Jerusalén, creer en Jehová, vuestro Dios, y vas a estar seguro. Creer a sus profetas y seréis prosperados. La palabra de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir cuando tengamos esa disposición de creerle al Señor, de que Él está peleando. Suelta esa batalla, no es tuya. No es tuya, ya no llores más, sino vamos a postrarnos delante de los atrios de nuestro Dios y entonarle una alabanza, una canción de adoración, y ahí tú vas a mirar la victoria. Así como Dios me levantó de esa enfermedad, Dios también te puede levantar a ti de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay enfermedad, no hay medicamento más grande que el poder y la medicina que Dios da. Y eso yo lo pude experimentar en mi vida y aún en mi cuerpo, que Dios fue el que me levantó de esa cama, y a partir de ahí, mira, todo fue cambiando. Ya aún la medicina me fue haciendo efecto. Te digo con esto que Dios es poderoso. Por eso necesitamos creer a Dios y creer a su palabra, creer a sus promesas. Si Dios te ha dado promesas, Dios las va a cumplir. Su Espíritu Santo está con todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Es una promesa que vendría el Espíritu Santo sobre nuestras vidas si creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, pero yo no conozco las promesas de Dios. Aquí mira. En esta palabra está la promesa tuya. En esta palabra está la promesa de tu salvación eterna. En esta palabra está la promesa que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. En esta palabra está la promesa de que tú y tu casa servirán al Señor si tú te rindes a Dios. En esta palabra está la promesa de que Dios habitaría entre los hombres si le abrimos el corazón para que Él entre a gobernar, para que Él entre a reinar en nuestros corazones. Pero necesitas a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, yo te invito que tú dejes entrar a Cristo en tu corazón y dejes que los ángeles del cielo hagan fiesta, porque dice la palabra que cuando hay un pecador que se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Hay cantos de alabanza por un pecador que se arrepintió.
Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te voy a guiar a esta oración corta pero poderosa. Ahí donde tú estás, si tú no tienes a Cristo, permite que Cristo cambie tu lamento en baile. Permite que Cristo cambie tu enfermedad en sanidad. Permite que Cristo cambie tu amargura en un canto de alabanza y de adoración. Ahí donde tú estás, repite esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que tú vengas a salvarme, que tu sangre me limpie y me lave de todo pecado. Yo reconozco mi maldad, reconozco tu muerte y tu resurrección. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida y te doy gracias por lo que hiciste por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que tú ya eres salvo y que tú ya tienes las promesas de Dios. Solamente congrégate y lee la palabra para que tú conozcas y veas que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y declaro que esta palabra va a dar mucho fruto en sus corazones. Y yo le invito, el tiempo de la canción ha llegado ya. Dios les bendiga.